Hola, tengo 72 años y vivo en Chula Vista. Hace 7 años, sepulté a mi esposo Roberto después de 45 años de matrimonio. Creí que había cerrado ese capítulo de mi vida, hasta que hace 14 meses, a las 2 de la madrugada, el celular de mi nieta se iluminó con un mensaje del número de mi esposo muerto. El mensaje decía: el secreto está en la caja roja. Confía solo en ti. En ese momento supe que mi vida tranquila había terminado. Lo que descubrí después me destrozó el corazón, pero también me mostró un lado de Roberto que nunca conocí. Hoy comparto mi historia porque aprendí que el amor verdadero sobrevive incluso a los secretos más dolorosos. Si mi historia te conmueve, déjame tu comentario, dale like y suscríbete. Necesito saber que no estoy sola en esto. Me llamo Elena Martínez, tengo 71 años, y vivo en una pequeña casa de adobe en el centro de Puebla, México. Durante 7 años he guardado un secreto que hoy, finalmente, me atrevo a revelar. Ustedes podrán juzgarme, podrán no creerme, pero les juro por la memoria de mi difunto esposo que cada palabra que diré es verdad. ¿Cómo saber cuándo la realidad supera lo imposible? ¿Cómo distinguir entre locura y milagro? Todo comenzó una noche de septiembre, cuando el celular de mi nieta Sofía iluminó la mesa del comedor a las 12:30 de la madrugada. Yo estaba preparando té de tila porque el insomnio se había convertido en mi compañero nocturno desde que enviudé. Sofía dormía profundamente en el cuarto que fue de su madre, mi hija fallecida hace 3 años en un accidente. Sí, la muerte me ha visitado demasiadas veces. El nombre en la pantalla brillante me heló la sangre: abuelo Fernando. Mi esposo, Fernando Martínez, había partido hace 7 años después de 52 años de matrimonio. El mensaje decía: la verdad está en el ropero azul. Solo tú puedes entenderlo. Mis manos temblaron tanto que derramé el té sobre el mantel bordado que mi suegra me regaló cuando me casé. Soy una mujer que siempre se ha caracterizado por 3 cosas: mi fe inquebrantable, mi necesidad de controlar cada aspecto de mi vida, y mi reputación impecable en mi comunidad. Dirijo el grupo de oración de mi parroquia, organizo las posadas cada diciembre, y nunca, jamás, he dado motivo de escándalo. Pero esa noche, toda mi compostura se derrumbó frente a una pantalla de celular. ¿Debía despertar a Sofía? ¿Debía ignorar el mensaje? Durante 40 minutos permanecí inmóvil, observando cómo la luz de la luna entraba por la ventana de hierro forjado, iluminando las fotografías de Fernando que cuelgan en la pared color mostaza de mi sala. En cada imagen, él sonreía con esa expresión tranquila que tanto amé. Mi conflicto interno era devastador: investigar podría destruir la paz que tanto me costó construir después de su muerte. A la mañana siguiente, mientras preparaba huevos con frijoles y tortillas recién hechas, confronté a Sofía. El aroma del café de olla llenaba la cocina cuando le mostré el mensaje. Mi nieta, una joven de 25 años que trabaja como diseñadora gráfica desde casa, palideció. Con lágrimas rodando por sus mejillas, confesó que mantenía activo el número de su abuelo porque no soportaba borrarlo. Pagaba la cuenta mensual con su propio salario, algo que hacía desde hace 5 años sin decirme nada. ¿Pueden imaginar el dolor de descubrir que tu propia nieta guarda un secreto así? Pero más que dolor, sentí curiosidad. Si ella no envió el mensaje, ¿quién lo hizo? Sofía juró por todos los santos que su teléfono estuvo en su buró toda la noche, conectado al cargador. Revisamos juntas el historial de mensajes y descubrimos algo escalofriante: ese no era el primer mensaje. Había otros 3, enviados en las últimas 2 semanas, que Sofía nunca vio porque llegaban de madrugada y ella los borraba automáticamente pensando que eran errores del sistema. Los mensajes anteriores decían cosas extrañas: el pasado tiene raíces profundas, mira más allá de lo evidente, y la caja azul guarda más que recuerdos. Cada frase era un acertijo que me llenaba de angustia y fascinación a partes iguales. Decidí que debía investigar. Mi motivación era clara: proteger a Sofía de cualquier persona malintencionada que estuviera usando la memoria de su abuelo para causarnos daño. Pero también, en el fondo de mi corazón, existía una esperanza irracional, casi infantil, de que de alguna forma, en algún lugar entre el cielo y la tierra, Fernando estaba tratando de comunicarse conmigo. Esa tarde, mientras el sol poniente teñía de naranja las cúpulas de las iglesias de Puebla, abrí el viejo ropero azul que Fernando restauró cuando éramos recién casados. Ese mueble de madera desgastada guardaba su ropa, que yo nunca tuve valor de regalar. El olor a su colonia todavía impregnaba las camisas cuidadosamente dobladas. Mis dedos temblaron al tocar cada prenda,
cada botón, cada costura que recordaba su presencia. Al fondo del ropero, escondida bajo una pila de suéteres de lana, encontré una caja de zapatos envuelta en papel periódico amarillento. Mi corazón latió tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Dentro había algo que cambiaría todo: fotografías de Fernando con personas que yo no conocía, cartas escritas con su letra pero dirigidas a destinatarios desconocidos, y un sobremanila con la palabra «perdóname» escrita en mayúsculas. Las fotografías mostraban a Fernando en lugares que nunca visitamos juntos, frente a una hacienda en Guanajuato, en una plaza que no reconocí, abrazado a un hombre joven de aspecto humilde. Las cartas hablaban de deudas pagadas, promesas cumplidas, secretos guardados. ¿Quién era el hombre de mi vida? ¿Realmente lo conocí? Esa noche no pude dormir. Las campanas de la iglesia cercana marcaron cada hora mientras yo yacía en mi cama, mirando el techo, preguntándome si debía seguir investigando o dejar el pasado enterrado. Pero el mensaje en el celular de Sofía había abierto una puerta que ya no podía cerrarse. Mi viaje hacia la verdad acababa de comenzar. Durante los siguientes días, me convertí en una detective aficionada. Sofía, viendo mi determinación, decidió ayudarme. Cada tarde, después de terminar su trabajo de diseño, nos sentábamos en la mesa del comedor con las cartas, fotografías y documentos esparcidos como piezas de un rompecabezas imposible. El ventilador del techo giraba lentamente mientras el calor de octubre nos hacía sudar. La primera pista concreta apareció en una de las cartas. Fernando mencionaba un lugar llamado La Casa del Almendro, en San Miguel de Allende. Según la carta, fechada 10 años atrás, él visitaba ese lugar cada 2 meses para cumplir con la promesa. ¿Qué promesa? ¿A quién? Las preguntas se multiplicaban mientras el misterio se hacía más denso. Sofía, con sus habilidades tecnológicas, buscó en Internet cualquier referencia a La Casa del Almendro, en San Miguel de Allende. Encontramos que era una pequeña galería de arte administrada por una mujer llamada Patricia Solís. El sitio web mostraba fotografías de obras de artesanos locales, barro negro, textiles oaxaqueños, alebrije tallados a mano. Nada que explicara la conexión con Fernando, quien trabajó toda su vida como contador en una firma de Puebla. Mi segundo obstáculo fue admitir que necesitaba ayuda externa. Siempre fui una mujer orgullosa, acostumbrada a resolver todo por mí misma. Pero esto me superaba. Acudí a don Rodrigo, el esposo de mi mejor amiga Lucía, quien había trabajado como investigador privado antes de retirarse. Un hombre de 68 años, con bigote canoso y mirada sagaz, que tomaba café negro en tazas de peltre. Don Rodrigo escuchó mi historia en silencio, sentado en su mecedora de mimbre en el patio de su casa. Las bugambilias moradas caían sobre el muro de piedra mientras los gorriones cantaban. Cuando terminé de hablar, él suspiró profundamente y me dijo: «Elena, ¿estás segura de que quieres saber la verdad? A veces el pasado está mejor enterrado». Le respondí con firmeza que sí, que necesitaba entender quién había sido realmente mi esposo. Don Rodrigo aceptó ayudarme sin cobrar, por el cariño que nos tenía. Comenzó investigando el número telefónico desde el cual llegaban los mensajes. Descubrimos que era efectivamente el número antiguo de Fernando, pero la línea había sido reactivada hacía 3 meses por alguien que pagó en efectivo en una tienda de telefonía en Querétaro. Querétaro. Una ciudad a 2 horas de Puebla. Fernando viajaba allí frecuentemente por trabajo, o al menos eso me decía. Cada viaje duraba 2 o 3 días, y él siempre regresaba con pequeños regalos para mí, cajetas de Celaya, dulces típicos, artesanías. Yo nunca sospeché nada. ¿Cómo podría haberlo hecho? Fernando era un hombre devoto, asistía a misa cada domingo, rezaba el rosario conmigo cada noche. Sofía encontró algo más en las fotografías. En una imagen donde Fernando aparecía frente a la hacienda desconocida, al fondo se veía un letrero parcialmente visible, no el doblado 47. Con esa información fragmentada, pasamos horas buscando en mapas digitales hasta encontrar una coincidencia: la calle Manuel Doblado número 47 en San Miguel de Allende, exactamente donde estaba ubicada la Casa del Almendro. Las piezas comenzaban a conectarse. Fernando visitaba esa galería regularmente, mantenía contacto con alguien allí, y por alguna razón, guardó todo en secreto durante años. Mi corazón oscilaba entre la traición y la curiosidad. ¿Había tenido otra familia? ¿Una amante? La sola idea me hacía sentir náuseas. Una tarde de noviembre,
mientras cocinaba mole poblano para la fiesta de cumpleaños de Sofía, recibí otro mensaje en su teléfono. Esta vez decía, el 22 de noviembre. Ella te espera en la casa del almendro a las 3 de la tarde. El 22 de noviembre era exactamente dentro de una semana. ¿Quién me esperaba? ¿Quién enviaba estos mensajes? Don Rodrigo sugirió que fuéramos juntos a San Miguel de Allende ese día. Lucía insistió en acompañarnos también, preocupada por mi estado emocional. Sofía, por supuesto, no permitiría que fuera sin ella. Así que planeamos el viaje como si fuéramos detectives en una película, aunque la realidad era mucho más dolorosa que cualquier ficción. Los días previos al viaje fueron una tortura. No podía concentrarme en mis actividades normales. Olvidé asistir a 2 reuniones del grupo de oración, algo impensable en mí. Las señoras de la parroquia me preguntaban si me sentía bien, si necesitaba algo. Yo sonreía y negaba con la cabeza, manteniendo mi máscara de compostura mientras por dentro me desmoronaba. Una noche, Sofía me encontró llorando en la cocina, abrazada a una camisa de Fernando que todavía conservaba su aroma. Ella se sentó a mi lado en el suelo de mosaico frío y me abrazó en silencio. No necesitábamos palabras. El dolor compartido es menos pesado que el dolor solitario. La noche del 21 de noviembre, preparé una pequeña maleta. Metí las fotografías, las cartas, y el sobremanila con la palabra, perdóname. También llevé el rosario de plata que Fernando me regaló en nuestro 25º aniversario. Si iba a enfrentar la verdad, necesitaba algo que me conectara con la fe que siempre me había sostenido. Antes de dormir, recé más intensamente que nunca. Le pedí a Dios que me diera fuerzas para aceptar lo que descubriría, que me ayudara a no juzgar, a no odiar, a no romperme en pedazos. Las lágrimas mojaron mi almohada mientras susurraba, Fernando, donde quiera que estés, ayúdame a entender. A la mañana siguiente partimos hacia San Miguel de Allende en el auto de don Rodrigo, un viejo Chevrolet que conocía cada carretera de México. El viaje hacia San Miguel de Allende comenzó temprano. Don Rodrigo conducía con la paciencia de quien ha recorrido miles de kilómetros, mientras Lucía iba en el asiento del copiloto organizando termos con café y tortas de jamón envueltas en papel encerado. Sofía y yo íbamos atrás, mirando cómo el paisaje cambiaba gradualmente, de las calles empedradas de Puebla a las carreteras federales bordeadas de magueyes y nopales. Durante las primeras 2 horas, nadie habló mucho. Cada uno estaba sumido en sus propios pensamientos. Yo miraba por la ventana, viendo pasar los pueblos pequeños con sus iglesias coloniales y plazas polvorientas. ¿Cuántas veces Fernando había hecho este mismo recorrido? ¿En qué pensaba mientras conducía? ¿Sentía culpa o simplemente vivía 2 vidas paralelas sin remordimiento? Sofía rompió el silencio preguntando, abuela, ¿qué harás si descubres que el abuelo tenía otra familia? La pregunta flotó en el aire como una nube oscura. Lucía volteó desde el asiento delantero, esperando mi respuesta con ojos preocupados. Don Rodrigo ajustó el espejo retrovisor para observar mi reacción. Tardé varios minutos en responder. Finalmente dije, no lo sé, mi niña. Honestamente, no lo sé. Pero necesito la verdad más de lo que necesito la ilusión. Mi voz sonó más firme de lo que realmente me sentía. Por dentro, estaba aterrada de lo que podríamos encontrar. Paramos a desayunar en un pequeño restaurante de carretera cerca de Querétaro. El lugar olía a gorditas recién hechas y chorizo frito. Pedimos café de olla servido en jarritos de barro y pan dulce que mojamos en el líquido oscuro y aromático. Don Rodrigo contó historias de sus años como investigador, casos que había resuelto, personas que había ayudado a encontrar. Sus anécdotas me distrajeron temporalmente de mi angustia. Mientras comíamos, le mostré nuevamente las fotografías a don Rodrigo. Él las examinó con lupa que sacó de su chaqueta de mezclilla. Este hombre joven que aparece con Fernando, señaló, tiene un parecido notable con Patricia Solís, la dueña de la Casa del Almendro. Busqué información sobre ella. Es viuda, tiene un hijo de 30 años que vive en Guanajuato, y administra la galería desde hace 15 años. Mi corazón se aceleró. ¿Era ese joven su hijo? ¿Fernando tuvo un hijo con otra mujer? Las tortillas que estaba comiendo se sintieron como piedras en mi estómago. Sofía tomó mi mano bajo la mesa y la apretó con fuerza. Su apoyo silencioso era mi ancla en medio de la tormenta. Continuamos el viaje. A medida que nos acercábamos a San Miguel de Allende, el paisaje se volvía más montañoso.
los cerros áridos contrastaban con el cielo azul intenso. Comenzamos a ver señales que indicaban la proximidad de la ciudad, letreros de hoteles boutique, galerías de arte, restaurantes con nombres en inglés y español. San Miguel de Allende es una ciudad hermosa, declarada Patrimonio de la Humanidad. Sus calles empedradas suben y bajan caprichosamente, bordeadas de casas coloniales pintadas en tonos ocres, amarillos y rojos. Las bugambilias explotan en colores brillantes sobre los muros de piedra. Desde cualquier punto se puede ver la parroquia de San Miguel Arcángel con sus torres góticas rosadas que parecen sacadas de un cuento de hadas. Llegamos al mediodía, 3 horas antes de la cita misteriosa. Don Rodrigo reservó habitaciones en un pequeño hotel cerca del centro. El lugar tenía un patio con una fuente de cantera y macetas llenas de geranios. El sonido del agua corriendo era relajante, pero yo no podía relajarme. Cada minuto que pasaba aumentaba mi ansiedad. Almorzamos en el patio del hotel. Pedimos enchiladas mineras, especialidad local, con su salsa roja picante y queso fresco desmoronado encima. Pero apenas probé bocado. Lucía me instaba a comer, recordándome que necesitaba fuerzas para lo que venía. Sofía fotografiaba todo con su celular, supongo que era su forma de procesar la tensión. A las 2:30 de la tarde, caminamos hacia la Casa del Almendro. Las calles estaban llenas de turistas admirando las tiendas de artesanías y galerías. Músicos callejeros tocaban guitarras en las esquinas. El olor a café recién molido se mezclaba con el aroma de las flores que vendían señoras indígenas con rebozos multicolores. Encontramos la galería en una casona colonial de 2 pisos pintada de azul añil. Sobre la puerta de madera tallada, un letrero de hierro forjado anunciaba: La Casa del Almendro, arte y tradición. Las ventanas exhibían piezas hermosas, jarrones de talavera, textiles bordados, máscaras ceremoniales. Pero yo no estaba allí para admirar arte. Respiré profundo varias veces antes de tocar el timbre. Escuchamos pasos acercándose del otro lado de la puerta. Sofía apretó mi brazo. Don Rodrigo se posicionó ligeramente detrás de mí, protector. Lucía murmuraba una oración en voz baja. La puerta se abrió, y apareció una mujer de aproximadamente 60 años, delgada, con cabello plateado recogido en un moño elegante. Vestía una blusa blanca bordada y pantalones de lino color beige. Sus ojos, de un verde penetrante, me estudiaron con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. «¿Elena?», preguntó con voz suave pero firme. Asentí con la cabeza, incapaz de hablar. Ella sonrió tristemente y dijo: «Sabía que tarde o temprano vendrías. Pasa, por favor. Tenemos mucho de qué hablar». Entramos a un espacio amplio con techos altos de vigas de madera. Las paredes estaban cubiertas de arte mexicano contemporáneo. Un aroma a sándalo flotaba en el aire. La mujer nos guió hacia un patio interior donde había una mesa de hierro forjado con sillas tejidas. Un almendro centenario daba sombra al espacio. Comprendí entonces el nombre de la galería. «Me llamo Patricia Solís», comenzó ella mientras nos servía agua de Jamaica en vasos de vidrio soplado. «Y antes de que preguntes, no, Fernando y yo nunca fuimos amantes. Pero sí compartimos un secreto que él me hizo prometer nunca revelar mientras ambos viviéramos». Sus palabras me dejaron más confundida que antes. Si no eran amantes, ¿qué tipo de secreto compartían? ¿Por qué todo este misterio? Patricia se sentó frente a mí, sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía su propio vaso. «Fernando era mi hermano mayor», dijo finalmente, y el mundo se detuvo a mi alrededor. Las palabras de Patricia resonaron en mis oídos como campanas distantes. ¿Hermano? Durante 52 años de matrimonio, Fernando me dijo que era hijo único. Sus padres, a quienes conocí brevemente antes de que fallecieran, nunca mencionaron otra hija. ¿Cómo era posible que existiera una hermana de la que nunca supe nada? Patricia debió ver la incredulidad en mi rostro porque continuó rápidamente: «Entiendo tu shock, Elena. Déjame explicarte desde el principio». Se levantó y entró a la galería, regresando momentos después con una caja de madera tallada. De ella sacó fotografías antiguas en blanco y negro, documentos amarillentos y cartas atadas con un listón rojo descolorido. «Nuestro padre tuvo 2 familias», comenzó Patricia, su voz cargada de una tristeza antigua. «Una legítima con nuestra madre en Puebla, donde nació Fernando. Y otra familia secreta en Guanajuato, donde nací yo. Mi madre era su amante,
una mujer humilde que trabajaba en una hacienda que él administraba. Mostró una fotografía de un hombre de aspecto severo, con bigote tupido y mirada fría. Era el padre de Fernando, aunque más joven de como yo lo conocí. A su lado, una mujer hermosa de rasgos indígenas sostenía a una bebé. Esta era mi madre, Refugio, y yo tengo 4 meses en esta foto, explicó Patricia. Don Rodrigo se inclinó para examinar las fotografías. Lucía y Sofía escuchaban en silencio absoluto. Yo sentía como si estuviera flotando fuera de mi cuerpo, observando la escena desde lejos. Nada de esto parecía real. Nuestro padre mantenía a ambas familias en completo secreto una de la otra, continuó Patricia. Fernando y yo no nos conocimos hasta que él tenía 20 años y yo 17. Fue después de la muerte de nuestro padre. En el testamento, él finalmente reveló mi existencia y dejó instrucciones de que Fernando debía cuidarme. Sacó más documentos, el testamento, actas de nacimiento, cartas del padre explicando su doble vida. Todo estaba allí, evidencia irrefutable de una verdad que destrozaba lo que yo creía saber sobre mi esposo. Fernando quedó devastado por la revelación, dijo Patricia, sus ojos humedeciéndose. Se sintió traicionado por nuestro padre, pero también sintió responsabilidad hacia mí. Yo estaba estudiando en una escuela técnica en Guanajuato, viviendo con mi madre en condiciones muy humildes. Mi madre había enfermado de tuberculosis y no tenía recursos para el tratamiento. Hizo una pausa para beber agua. El sonido del agua de la fuente en el patio parecía amplificarse en el silencio. Una paloma arrulló en las ramas del almendro. Fernando me ayudó a pagar el tratamiento de mi madre, continuó Patricia. Cuando ella falleció 2 años después, él siguió apoyándome. Me ayudó a terminar mis estudios en administración de empresas. Me presentó a mi difunto esposo, Arturo, quien trabajaba en la firma de contadores donde Fernando laboraba. Arturo y yo nos casamos, tuvimos un hijo, Miguel, y fuimos felices hasta que él murió de cáncer hace 12 años. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero cada revelación traía más preguntas. ¿Por qué nunca me lo dijo?, pregunté finalmente, mi voz apenas un susurro. ¿Por qué mantenerlo en secreto de mí? Patricia suspiró profundamente. Por vergüenza, Elena. No vergüenza de mí, sino vergüenza de la traición de nuestro padre. Fernando adoraba la imagen que tenía de sus padres. Descubrir que su padre había vivido una doble vida, que había engañado a su madre durante décadas, lo destrozó. Decidió que nadie más debía saber, que protegería la reputación de la familia a cualquier costo. Pero yo era su esposa, dije, sintiendo la traición renovarse en mi pecho. ¿No merecía saber la verdad? Le rogué que te dijera muchas veces, respondió Patricia con tristeza. Especialmente después de que Arturo murió y me quedé sola. Pero Fernando temía tu reacción. Decía que eras una mujer de principios muy firmes, que la familia y la reputación eran sagradas para ti. Temía que no pudieras perdonar que hubiera guardado el secreto durante tantos años. Sus palabras me golpearon porque eran verdad. Durante nuestro matrimonio, yo había sido inflexible con temas de honestidad y moralidad. Juzgaba duramente cualquier forma de engaño. Fernando me conocía bien, sabía que yo habría luchado por aceptar su silencio. ¿Y el joven de las fotografías?, preguntó Sofía, señalando las imágenes que yo había encontrado en el ropero azul. Patricia sonrió con ternura maternal. Ese es Miguel, mi hijo, el sobrino que Fernando nunca reconoció públicamente pero que amó como propio. Fernando fue su padrino de bautizo en secreto. Le pagó sus estudios universitarios en Guanajuato. Lo ayudó a establecer su negocio de exportación de artesanías. Miguel considera a Fernando su segundo padre. Sacó más fotografías recientes. Miguel era ahora un hombre de 30 años, guapo, con la misma sonrisa de Fernando. En las imágenes aparecía con su esposa y 2 niños pequeños. Estos son tus sobrinos nietos, Elena, dijo Patricia suavemente. Lucas y Valentina. Tienen 5 y 3 años. La revelación me abrumó. Yo tenía familia extendida que nunca conocí. Niños que llevaban la sangre de Fernando corriendo por sus venas. Toda una rama del árbol genealógico que había permanecido oculta durante décadas. ¿Y los mensajes?, preguntó don Rodrigo, siempre práctico. ¿Quién los envió y por qué? Patricia miró hacia la entrada de la galería donde apareció un joven alto, de complexión atlética, con cabello oscuro rizado.
se parecía tanto a Fernando en su juventud que sentí un nudo en la garganta. Ese fui yo, tía Elena, dijo el joven con voz profunda. Soy Miguel. Y creo que cometí un error terrible. Miguel entró al patio con paso vacilante, como si temiera que yo fuera a rechazarlo. Sus ojos, del mismo color café oscuro que tenían los de Fernando, me estudiaron con una mezcla de esperanza y temor. Se sentó en una de las sillas vacías, sus manos grandes y trabajadas se entrelazaron nerviosamente sobre la mesa. Tía Elena, comenzó, y la palabra, tía, sonó extraña pero también correcta de alguna manera. Primero déjame pedirte perdón. Los mensajes que enviaste a través del número del tío Fernando, nunca fue mi intención asustarte o causarte dolor. Pensé que estaba haciendo lo correcto, pero ahora veo que solo empeoré las cosas. Lucía me sirvió más agua de Jamaica, instándome silenciosamente a beber. Mis labios estaban secos, mi garganta cerrada. Sofía tomó su libreta, anotando todo como si fuera una reportera documentando una historia increíble. Don Rodrigo se reclinó en su silla, observando a Miguel con la mirada analítica de quien sabe leer a las personas. Explícate, logré decir finalmente, mi voz sonando más dura de lo que pretendía. Miguel asintió, respirando profundo antes de continuar. Hace 3 meses encontré una carta del tío Fernando entre las cosas de mi madre. La escribió poco antes de morir, pero ella nunca me la mostró. En la carta, él expresaba su mayor arrepentimiento, no haberte dicho la verdad sobre nosotros. Decía que te amaba más que a nada en el mundo, pero que su cobardía le impidió ser completamente honesto contigo. Sacó una carta doblada de su bolsillo y la colocó sobre la mesa. El papel era de buena calidad, amarillento por el tiempo. Reconocí inmediatamente la letra de Fernando, esa caligrafía elegante que aprendió en su época de estudiante. Mis dedos temblaron al tocar el papel. En la carta, el tío Fernando me pedía que, si algo le pasaba a mi madre, me asegurara de que tú supieras la verdad, explicó Miguel. Decía que habías sido la mejor esposa que un hombre podía desear, y que merecías conocer toda su historia. Pero también pedía que lo hiciera con cuidado, preparándote gradualmente, para que el shock no fuera demasiado. Abrí la carta con manos temblorosas. La fecha en la esquina superior decía, 15 de mayo, 7 años atrás, apenas 2 semanas antes de que Fernando sufriera el infarto que se lo llevó. Las palabras estaban escritas con pulso firme, cada frase cuidadosamente construida. Mi querido Miguel, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy en este mundo. Primero quiero que sepas cuánto te quise siempre. Fuiste el hijo que no pude tener con Elena, y cada momento que pasé contigo fue un regalo. Pero cometí un error imperdonable, mantener tu existencia en secreto de la mujer que más amé en mi vida. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras continuaba leyendo. Fernando confesaba todo, su lucha interna, sus justificaciones, su cobardía. Pedía perdón una y otra vez. Al final de la carta, había instrucciones específicas para Miguel sobre cómo revelarme la verdad gradualmente, comenzando con mensajes misteriosos que despertaran mi curiosidad sin alarmarme demasiado. Cuando mi madre falleció hace 5 meses en un accidente, continuó Miguel, limpiándose sus propias lágrimas, decidí honrar el deseo del tío Fernando. Reactivé su número telefónico, pensando que sería una forma de captar tu atención. Los mensajes que envié estaban diseñados para guiarte hacia las pistas que el tío Fernando dejó en tu casa. ¿El ropero azul?, pregunté, comenzando a comprender. Exacto, asintió Miguel. El tío Fernando me contó que había dejado una caja con documentos y fotografías en ese ropero, esperando que algún día tuvieras la curiosidad o necesidad de buscar más profundamente. Los mensajes eran para darte ese empujón, para iniciar tu búsqueda sin revelarte todo de golpe. Pero algo salió mal, intervino Patricia, mirando a su hijo con una mezcla de reproche y ternura. Miguel no calculó el impacto emocional que esos mensajes tendrían en ti, Elena. Pensó que serías curiosa, no aterrada. Tienes razón, mamá, admitió Miguel. Fui ingenuo. Pensé que sería como resolver un misterio interesante, no como abrir viejas heridas. Cuando supe que habías viajado hasta aquí, me di cuenta del error que cometí. Debí haber venido a Puebla personalmente, sentarme contigo, explicarte todo cara a cara. Don Rodrigo se aclaró la garganta. Joven, ¿cómo obtuviste el número de Sofía? Ese es un detalle importante. Miguel se sonrojó ligeramente. El tío Fernando tenía una libreta con números importantes. Incluía el de Elena, pero después de que murió,
asumí que habías cambiado tu número. Sin embargo, también tenía anotado el número de su nieta Sofía con una nota que decía, contacto de emergencia. Decidí enviar los mensajes allí, pensando que sería menos invasivo que llamarte directamente. ¿Y el sobre con la palabra, perdóname?, pregunté, recordando ese hallazgo en el ropero. Patricia y Miguel intercambiaron miradas. Fue Patricia quien respondió, ese sobre contiene algo que ni siquiera Miguel sabe aún. Fernando me lo confió hace 8 años con instrucciones muy específicas, solo debías abrirlo si llegas hasta aquí, si demostrabas que realmente querías conocer toda la verdad. ¿Quieres abrirlo ahora? Mi corazón latía desbocado. ¿Cuántas revelaciones más podía soportar en un día? Sofía tomó mi mano, su toque joven y cálido me ancló al presente. Solo si te sientes lista, abuela, susurró. Miré alrededor de la mesa, a Patricia, la hermana secreta de mi esposo, a Miguel, el sobrino que nunca conocí, a don Rodrigo y Lucía, mis fieles amigos, a Sofía, mi nieta valiente. Todos esperaban mi decisión. Sí, dije finalmente, sorprendida por la firmeza en mi voz. He llegado hasta aquí. Necesito saber todo. Patricia entró a la galería y regresó con el sobre Manila que yo había dejado en mi maleta en el hotel. Lo había traído sin saber que era precisamente eso lo que debía llevar a este encuentro. Ella lo abrió con cuidado reverente, sacando un sobre más pequeño sellado con cera roja. Fernando me pidió que te dijera esto antes de que lo abras, dijo Patricia solemnemente. Él te amó cada día de su vida. Nunca hubo otra mujer. Nunca te fue infiel. Pero sí te ocultó una parte de quién era, y esa omisión lo atormentó hasta su último aliento. Lo que está en este sobre es su verdad completa, sin filtros, sin excusas. Rompí el sello y extraje varias hojas manuscritas. Era una carta larga, fechada un mes antes de su muerte. Comencé a leer en voz alta, porque sentí que todos merecían escuchar las palabras de Fernando. Mi amada Elena, si estás leyendo esta carta, significa que finalmente encontraste el valor que yo nunca tuve en vida. Significa que Patricia y Miguel cumplieron su promesa de guiarte hasta la verdad. Y significa que ahora, más que nunca, necesito tu perdón aunque ya no esté aquí para recibirlo en persona. Mi voz temblaba mientras leía. El sol de la tarde se filtraba entre las hojas del almendro, creando patrones de luz y sombra sobre el papel. Continué, cuando conocí a Patricia, yo tenía 20 años y estaba en mi segundo año de universidad. El día que el abogado de mi padre nos citó para la lectura del testamento, mi mundo se derrumbó. Descubrir que el hombre a quien admiraba, a quien consideraba un modelo de rectitud, había vivido una mentira durante décadas, me destrozó. Pero lo que me destrozó aún más fue conocer a Patricia y ver en sus ojos el mismo dolor y confusión que yo sentía. Hice una pausa para limpiarme las lágrimas. Sofía me ofreció un pañuelo bordado que sacó de su bolsa. Don Rodrigo miraba hacia las montañas distantes, dándome privacidad emocional. Lucía sollozaba discretamente. Patricia y Miguel escuchaban la voz de Fernando a través de mi lectura, sus rostros reflejando su propio dolor. Mi primer instinto fue rechazar todo, rechazar a Patricia, rechazar la herencia, rechazar el encargo de cuidar de mi hermana. Pero cuando vi las condiciones en que vivía, cuando conocí a su madre refugio muriendo de tuberculosis en un cuartito sin ventilación adecuada, supe que no podía darles la espalda. No era culpa de ellas que mi padre fuera quien era. Patricia era mi hermana, compartíamos la misma sangre, y ella necesitaba ayuda. La carta continuaba explicando cómo Fernando comenzó a enviar dinero mensualmente, cómo visitaba a Patricia en secreto, cómo asistió al funeral de refugio ocultando su verdadera identidad ante la familia de ella. Cada párrafo revelaba la complejidad de su situación, la red de mentiras que tuvo que tejer para cumplir con su deber familiar sin destruir su propia familia. Cuando te conocí, Elena, un año después de todo esto, vi en ti algo que necesitaba desesperadamente: pureza moral, claridad de principios, una brújula ética inquebrantable. Tú representabas todo lo que yo valoraba pero que mi padre había traicionado. Me enamoré de ti no solo por tu belleza, tu inteligencia o tu bondad, sino porque necesitaba creer que era posible vivir con honor e integridad. Pero ¿cómo podía contarte la verdad? ¿Cómo podía decirte que venía de una familia marcada por el engaño? Temía que me vieras diferente, que dudaras de mí, que te preguntaras si yo era capaz de la misma traición que mi padre. Así que tomé la decisión más cobarde de mi vida, guardé silencio. Me casé contigo sin revelarte que tenía una hermana, que mi padre había vivido una doble vida,
que yo estaba ayudando económicamente a una familia secreta. La carta explicaba cómo, año tras año, Fernando encontraba excusas para no revelar la verdad. Cuando nació nuestra hija, pensó que el momento era inadecuado. Cuando compró nuestro primer negocio, temía que yo cuestionara el origen del capital. Cuando Patricia se casó con Arturo, sintió que el secreto estaba demasiado enraizado como para desenraizarlo sin causar un terremoto familiar. Con cada año que pasaba, la mentira crecía. No era solo el secreto original, sino capas y capas de omisiones acumuladas. Los viajes de negocios que en realidad eran visitas a Patricia. Las llamadas que hacía desde la oficina para no despertar sospechas. El dinero que apartaba de nuestros ingresos para ayudar con la educación de Miguel. Todo se convirtió en una telaraña de la que no sabía cómo escapar. El nacimiento de Miguel fue especialmente doloroso para mí. Cuando Patricia me llamó al hospital para decirme que había tenido un hijo, sentí una alegría profunda mezclada con tristeza aún más profunda. Yo deseaba tanto tener hijos contigo, Elena. Pero después de que perdiste 3 embarazos y los médicos dijeron que más intentos pondrían en riesgo tu vida, tuve que aceptar que nunca seríamos padres biológicos. Miguel se convirtió en el hijo que nunca pude tener contigo, y ese hecho me llenaba de culpa cada vez que lo cargaba en brazos. Recordé esos años dolorosos, los 3 embarazos que perdí, la depresión que me consumió después del tercero. Fernando estuvo a mi lado, consolándome, asegurándome que nuestro amor era suficiente. Pero ahora entendía que él también sufría en silencio, cargando un dolor que no podía compartir conmigo. Cuando decidimos adoptar a Marta, nuestra hija, sentí que finalmente podríamos tener la familia completa que ambos deseábamos. Y fuimos felices, Elena. No finjas lo contrario para proteger tu orgullo herido. Fuimos genuinamente felices. Marta nos dio un propósito, una alegría que iluminó nuestros años. Y cuando ella nos dio a Sofía, nuestra hermosa nieta, sentí que mi vida estaba completa. Pero el secreto nunca me dejó en paz. Cada vez que Miguel lograba algo importante, quería compartirlo contigo. Cuando se graduó de la universidad con honores, cuando abrió su negocio de exportación, cuando se casó con la maravillosa mujer que es su esposa, cuando nacieron Lucas y Valentina, en cada uno de esos momentos, deseé poder tomarte de la mano y decirte, mira, Elena, esto es también nuestra familia. Pero no lo hice. Y ese silencio es mi mayor pecado. La carta terminaba con una súplica desgarradora: si has llegado hasta aquí, si has leído estas páginas y conocido toda mi verdad, por favor entiende esto. Cada silencio fue un intento mal dirigido de protegerte, de proteger nuestra vida perfecta, de preservar la imagen que sabía que necesitabas tener de mí. Pero reconozco ahora que al hacerlo, te robé la oportunidad de conocerme completamente, de amarme con todas mis imperfecciones, de decidir por ti misma si podías aceptar mi complicada realidad. No te pido que olvides mi traición. No te pido que perdones fácilmente. Solo te pido esto: conoce a Patricia. Conoce a Miguel. Conoce a tu familia extendida. Dales la oportunidad que yo no tuve el valor de darte. Ellos te amarán como yo te amé, completamente, fielmente, eternamente. Y si en tu corazón encuentras espacio para recordarme no como el esposo perfecto que fingí ser, sino como el hombre imperfecto que realmente fui, entonces habré ganado más de lo que merezco. Tuyo siempre, incluso más allá de la muerte, Fernando. Terminé de leer y el silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera los pájaros cantaban. El agua de la fuente parecía haber detenido su flujo. Todos esperaban mi reacción, pero yo no sabía qué sentir. Había pasado de la ira a la comprensión, del dolor a la empatía, del rechazo a la aceptación, todo en cuestión de horas. ¿Era posible perdonar 52 años de omisiones? ¿Era posible amar a un hombre aún más profundamente ahora que conocía sus debilidades? Miré a Patricia, quien lloraba silenciosamente, sus manos cubriéndose el rostro. Miré a Miguel, quien me observaba con la misma expresión esperanzada que Fernando ponía cuando esperaba mi aprobación. Miré a Sofía, mi nieta que había iniciado todo esto sin saberlo, quien ahora tenía primos y una tía abuela que nunca supo que existían. Y tomé una decisión. Me levanté de la silla, mis rodillas protestando después de estar sentada tanto tiempo. Patricia alzó la vista, sus ojos verdes brillantes de lágrimas contenidas. Caminé hacia ella con pasos lentos pero decididos. Cuando llegué a su lado, extendí mis manos hacia las suyas. Hermana, dije, y la palabra salió con más naturalidad de la que esperaba.
No perdamos más tiempo que ya perdimos. Patricia se puso de pie y nos abrazamos. Fue un abrazo torpe al principio, dos extrañas conectadas por lazos de sangre y secretos compartidos. Pero después de unos segundos, algo cambió. Sentí su corazón latir contra el mío, sentí décadas de soledad disolviéndose entre nosotras. Ella sollozaba contra mi hombro y yo contra el suyo, liberando finalmente el dolor que ambas habíamos cargado de diferentes maneras. Miguel se acercó titubeante. Lo miré a través de mis lágrimas y extendí mi brazo hacia él. «Ven aquí, sobrino», le dije. Él se unió al abrazo, rodeándonos a ambas con sus brazos fuertes. Sofía no pudo contenerse y también se unió, convirtiéndolo en un abrazo familiar que incluía 3 generaciones finalmente reunidas. Don Rodrigo y Lucía observaban la escena con sus propias lágrimas. «Esto es lo que Fernando quería», murmuró Lucía. «Sabía que tu corazón era lo suficientemente grande, Elena». Los días siguientes en San Miguel de Allende fueron reveladores. Patricia cerró la galería temporalmente y nos dedicamos a conocernos. Miguel trajo a su esposa, Carolina, una mujer encantadora de Guanajuato con risa fácil y corazón generoso. Los niños, Lucas y Valentina, eran adorables y curiosos, preguntando quién era yo y por qué abrazaba tanto a su abuela Patricia. Una tarde, mientras Patricia y yo tomábamos café en el patio de la galería, ella compartió más detalles de su vida. Me contó sobre su infancia en Guanajuato, creciendo con el estigma de ser hija natural. Me habló de cómo Fernando apareció en su vida como un ángel guardián cuando más lo necesitaba. Describió el funeral de su madre, donde Fernando estuvo presente pero tuvo que fingir ser solo un conocido del trabajo. ¿Sabes qué es lo más irónico?, me preguntó Patricia mientras observaba a Sofía jugar con Lucas y Valentina en el jardín. Fernando me decía que tú eras la mujer más comprensiva que conocía. Contaba historias de cómo perdonaste a vecinos que te hicieron daño, de cómo ayudaste a familias en problemas sin juzgarlas. Pero estaba tan convencido de que no lo perdonarías a él, de que este secreto en particular era imperdonable. Sus palabras me hicieron reflexionar. ¿Era yo realmente tan inflexible como Fernando creía? Durante nuestra conversación, Patricia mencionó algo que me impactó: cuando Arturo murió, Fernando estuvo conmigo cada día. Viajaba desde Puebla después del trabajo, pasaba la noche en un hotel, y regresaba temprano en la mañana para ir a la oficina. Nunca me dejó sola en mi duelo. Pero tú pensabas que estaba en viajes de negocios. Recordé ese periodo. Fernando parecía especialmente cansado, más distante de lo usual. Yo lo atribuí al estrés del trabajo, nunca sospeché que estaba consolando a la hermana que desconocía que tenía mientras procesaba el duelo de perder a su cuñado. Miguel también compartió sus recuerdos. Una noche, después de la cena, nos mostró fotografías de su infancia. En cada evento importante, Fernando estaba presente: su primera comunión, su graduación de primaria, sus partidos de fútbol. Pero siempre en las sombras, nunca en el centro de las fotografías familiares oficiales. El tío Fernando me enseñó a andar en bicicleta, recordó Miguel con una sonrisa nostálgica. Me llevaba a un parque alejado del centro para que nadie nos viera juntos. En ese tiempo yo no entendía por qué tanto secreto. Pensaba que era un juego. Ahora comprendo el sacrificio que hacía para estar conmigo. Carolina, su esposa, añadió: cuando Miguel y yo nos comprometimos, su tío Fernando nos regaló el enganche para nuestro primer departamento. Lo hizo anónimamente a través de un abogado. Solo después de que el tío murió, la mamá de Miguel nos contó la verdad. Ese regalo cambió nuestras vidas, nos permitió empezar con estabilidad. Cada historia revelaba la profundidad del amor de Fernando hacia esta familia secreta. No fue una traición romántica, sino una lealtad dividida. Él intentó cumplir con 2 familias, siendo fiel a ambas de maneras diferentes, pero al precio de vivir en constante tensión. Durante esos días, también conocí la obra de Patricia. Su galería no era solo un negocio, sino un proyecto con propósito social. Ella trabajaba directamente con comunidades artesanales marginadas, asegurándose de que recibieran precios justos por su trabajo. Fernando había sido su socio silencioso, invirtiendo capital pero dejando que ella manejara todo. Fernando soñaba con expandir este modelo, me explicó Patricia mientras caminábamos entre las piezas de arte exhibidas. Quería crear una red de galerías en todo México que conectara a artesanos con mercados internacionales. Tenemos los planes, los contactos, pero después de su muerte,
No tuve el capital ni la energía para continuar. Una idea comenzó a formarse en mi mente. Fernando me había dejado una herencia considerable. Yo la había invertido conservadoramente, viviendo de los intereses sin tocar el principal. Siempre pensé que la dejaría como herencia para Sofía. Pero, ¿qué tal si la usaba para cumplir el sueño que Fernando no pudo realizar? Esa noche, llamé a mi contador en Puebla. Le pedí que preparara información sobre mis inversiones y patrimonio. También contacté al abogado que manejó el testamento de Fernando. Había decisiones que tomar, planes que hacer. Sofía notó mi energía renovada. Abuela, pareces diferente, me dijo una mañana mientras desayunábamos pan dulce y chocolate caliente en el hotel. Más ligera, como si te hubieras quitado un peso de encima. Tenía razón. Durante años había cargado con el peso del control, de mantener todo perfecto, de proyectar una imagen impecable. Pero ahora, enfrentada con la imperfección de mi matrimonio, con los secretos y omisiones, me sentía liberada. No tenía que pretender más. Podía ser humana, falible, real. Don Rodrigo y Lucía regresaron a Puebla después de una semana, satisfechos de haber sido testigos de la reconciliación. Sabía que tu corazón encontraría el camino correcto, me dijo Lucía antes de partir, abrazándome con el cariño de décadas de amistad. Sofía decidió quedarse conmigo en San Miguel. Su trabajo remoto le permitía esa flexibilidad. Además, estaba fascinada con sus primos recién descubiertos. Lucas y Valentina la adoraban, siguiéndola por toda la galería mientras ella les contaba historias y les tomaba fotografías. Una tarde, Miguel me llevó a conocer su negocio de exportación. El almacén estaba lleno de textiles oaxaqueños, barro negro de Oaxaca, alebrijes de madera, talavera de Puebla. Todo arte mexicano auténtico, de calidad excepcional. Me mostró sus libros de contabilidad con orgullo. El negocio era exitoso, generando empleo para docenas de familias artesanas. El tío Fernando me enseñó todo sobre administración de negocios, explicó Miguel mientras recorríamos las instalaciones. Me entrenó para ser honesto, pagar precios justos, mantener estándares de calidad. Decía que si íbamos a representar el arte mexicano en el mundo, teníamos la responsabilidad de hacerlo con integridad. Ver el legado de Fernando vivo en Miguel me llenó de orgullo y tristeza simultáneamente. Orgullo por el hombre que fue, por los valores que transmitió. Tristeza por todos los momentos que perdimos, todas las conversaciones que nunca tuvimos sobre esta otra parte de su vida. Esa noche, sola en mi habitación del hotel, saqué una fotografía de Fernando que siempre llevaba en mi cartera. Era de nuestro 25º aniversario, ambos sonriendo ante la cámara, sus brazos rodeándome protectoramente. Miré esa imagen familiar con ojos nuevos. Te entiendo ahora, amor mío, susurré a la fotografía. Entiendo tu miedo, tu dilema, tu amor dividido pero no disminuido. Y aunque me duele el tiempo perdido, elijo perdonarte. Elijo honrar tu memoria completando lo que comenzaste. Besé la fotografía y la guardé nuevamente. Mañana tendría una reunión importante con Patricia y Miguel. Les presentaría mi propuesta para expandir la galería y el negocio de exportación, usando la herencia de Fernando para cumplir sus sueños. Sería mi forma de cerrar el círculo, de transformar el dolor del secreto en algo productivo y sanador. Por primera vez en 7 años, me sentí verdaderamente en paz con la muerte de mi esposo. 2 semanas después de mi llegada a San Miguel de Allende, tomé una decisión que cambiaría todo, era tiempo de revelar la verdad públicamente. No podía regresar a Puebla y continuar la mentira. Mi comunidad, mi parroquia, mis amigas del grupo de oración, todos merecían conocer mi nueva realidad familiar. Patricia me miró con preocupación cuando compartí mi plan. ¿Estás segura, Elena? La gente puede juzgarte, o peor aún, juzgar la memoria de Fernando. Pero yo estaba decidida. Fernando había vivido en secreto demasiado tiempo. Yo no continuaría ese patrón. Organicé una reunión familiar extendida en Puebla para el siguiente fin de semana. Invité a primos, sobrinos, tías y tíos de ambos lados de la familia. También pedí al padre Miguel, el párroco de mi iglesia, que estuviera presente. Si iba a hacer esto, lo haría correctamente, con testigos y bendición espiritual. El viaje de regreso a Puebla fue diferente al de ida. Esta vez íbamos 5, Sofía, Patricia, Miguel, Carolina y yo. Alquilamos una camioneta grande y durante las 4 horas de trayecto,
Patricia y yo compartimos más historias, llenando los vacíos de décadas perdidas. Llegamos a mi casa al atardecer. La pequeña construcción de adobe nunca me había parecido tan insuficiente. ¿Cómo acomodaría a todos para la reunión? Pero Patricia, práctica como era, ya tenía un plan. Alquilemos sillas y mesas, lo haremos en tu patio. El clima está perfecto. Los días previos a la reunión fueron de preparación frenética. Lucía vino a ayudarme a limpiar y decorar. Sofía coordinó la logística. Miguel y Carolina se hospedaron en un hotel cercano, pero pasaban los días con nosotros, conociendo el vecindario donde Fernando creció. La noche antes de la reunión, recibí llamadas de varios familiares preguntando sobre el propósito del encuentro. Es importante, era todo lo que decía. Por favor, vengan. Hay algo que necesitan saber. El sábado amaneció claro y soleado. Montamos 20 sillas en el patio alrededor de mi pequeña fuente de cantera. Preparamos aguas frescas de Jamaica, horchata y tamarindo. Había tamales de mole, de rajas con queso y de dulce. El aroma llenaba la casa, mezclándose con el olor a cempasúchil que decoraba cada rincón. A las 4 de la tarde comenzaron a llegar. Primero mis cuñados, los hermanos de Fernando, con sus esposas e hijos adultos. Luego mis propios sobrinos y sobrinas. El padre Miguel llegó puntualmente a las 4:30, su sotana negra impecable, su sonrisa bondadosa tranquilizándome. Cuando todos estuvieron sentados, mirándome expectantes, sentí que mis rodillas temblaban. Sofía estaba a mi derecha, sosteniendo mi mano. Patricia permanecía en la cocina con Miguel y Carolina, esperando mi señal para salir. El padre Miguel me asintió alentadoramente. Familia, comencé, mi voz sonando más fuerte de lo que me sentía, los he reunido hoy para compartir algo que Fernando guardó en secreto durante toda su vida, algo que yo misma acabo de descubrir hace apenas 2 semanas. El murmullo nervioso recorrió el grupo. Vi caras confundidas, preocupadas, curiosas. Javier, el hermano mayor de Fernando, se inclinó hacia adelante, su ceño fruncido. Respiré profundo y continué, Fernando tenía una hermana. Una hermana que ninguno de ustedes conoció, que existió en las sombras durante más de 60 años. Su nombre es Patricia, y está aquí hoy. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar mi propio corazón latiendo. Luego hice la señal y Patricia salió de la cocina, seguida por Miguel y Carolina. Caminó hacia el centro del patio con gracia y dignidad, su cabello plateado brillando bajo el sol de la tarde. ¿Qué clase de broma es esta?, estalló Javier, poniéndose de pie bruscamente. Fernando era hijo único. Nuestros padres solo tuvieron un hijo. ¿Quién es esta mujer y por qué nos mientes, Elena? Las voces se elevaron en confusión y protesta. Algunas personas estaban enojadas, otras incrédulas. Solo el padre Miguel permanecía calmado, observando todo con su sabiduría pastoral. No es una broma ni una mentira, dije firmemente, alzando la voz sobre el tumulto. Es la verdad que su padre, el esposo que amé durante más de medio siglo, guardó hasta su muerte. Y tengo las pruebas. Sofía comenzó a distribuir copias de documentos, el testamento del padre de Fernando que reconocía a Patricia, su acta de nacimiento, fotografías antiguas, las cartas de Fernando. Mientras la familia revisaba los papeles, el shock se transformó en comprensión lenta y dolorosa. Rosa, la hermana de Fernando, comenzó a llorar. ¿Papá tuvo otra familia? ¿Mamá lo sabía? Su esposo la abrazó mientras ella sollozaba contra su hombro. Su madre nunca lo supo, intervino Patricia suavemente. O al menos, nunca lo admitió. Mi madre, Refugio, trabajaba en una de las haciendas que su padre administraba. Su relación duró más de 20 años. Yo nací de ese amor prohibido. Amor, escupió Javier con amargura. Eso no fue amor, fue traición. Traicionó a nuestra madre, traicionó a su familia legítima. Tiene razón, admitió Patricia, su voz tranquila pero firme. Su padre cometió una traición terrible. Pero yo no pedí nacer en esas circunstancias. Fernando tampoco pidió descubrir que tenía una hermana. Sin embargo, él eligió cumplir con su deber hacia mí, ayudarme cuando más lo necesitaba, amarme como familia a pesar del escándalo que podría causar. El padre Miguel finalmente habló, familia Martínez, entiendo su shock y dolor. Pero antes de juzgar,
recordemos las palabras de Cristo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Patricia no es responsable de las acciones de su padre. Fernando hizo lo que creyó correcto, protegiendo a su hermana mientras intentaba preservar la paz familiar. Miguel dio un paso adelante. Soy Miguel Solís, hijo de Patricia y sobrino de Fernando. Él fue mi padrino, mi mentor, mi segundo padre. Les pido que no juzguen su memoria por sus secretos, sino que lo recuerden por su bondad, su generosidad, su amor. Mostró fotografías de Fernando con él a través de los años, enseñándole a andar en bicicleta, en su graduación universitaria, en su boda. En cada imagen, Fernando sonreía con el orgullo evidente de un padre aunque no pudiera reclamar públicamente ese rol. Gradualmente, la hostilidad comenzó a transformarse. Algunas personas todavía estaban molestas, otras confundidas, pero la evidencia era irrefutable. Patricia y Miguel eran familia, quisieran o no aceptarlo. Carolina, la esposa de Miguel, compartió su testimonio: Fernando nos ayudó cuando más lo necesitábamos. Pagó el tratamiento médico de mi madre cuando tuvo cáncer. Nunca pidió reconocimiento, nunca presumió. Solo ayudó porque esa era su naturaleza. Sofía tomó la palabra: abuelo Fernando no fue perfecto. Guardó secretos que causaron dolor. Pero también amó profundamente, ayudó generosamente, y vivió con integridad en todo lo demás. Ahora tengo primos que nunca supe que existían, una tía abuela que me ha tratado con cariño desde el primer momento. ¿Vamos a rechazar a la familia por los errores del pasado? Su pregunta resonó en el silencio. Rosa se secó las lágrimas y se puso de pie. Caminó hacia Patricia lentamente, estudiando su rostro. Tienes los mismos ojos que Fernando, murmuró finalmente. Los mismos ojos de mi padre. Se abrazaron, y ese abrazo rompió la última barrera. Uno por uno, los miembros de la familia se acercaron a Patricia, algunos todavía reservados, otros más abiertos. Miguel fue recibido con curiosidad por sus primos, quienes lo bombardearon con preguntas sobre su vida, su negocio, su familia. El padre Miguel bendijo la reunión y nos recordó que el perdón es el fundamento de cualquier sanación verdadera. Fernando cometió errores al guardar estos secretos, pero su intención fue proteger, no dañar. Ahora depende de ustedes decidir si permiten que estos secretos dividan a la familia o si los usan como oportunidad para crecer en comprensión y amor. La reunión se extendió hasta la noche. Compartimos comida, historias, lágrimas y finalmente risas. No todos aceptaron inmediatamente a Patricia y Miguel, pero la semilla de reconciliación había sido plantada. Esa noche, cuando todos se fueron, me senté en mi patio bajo las estrellas. Sofía, Patricia y Miguel se sentaron conmigo. Lo hiciste bien, abuela, susurró Sofía. Patricia tomó mi mano. Gracias por tener el valor que Fernando no tuvo, me dijo. Miguel simplemente asintió, sus ojos brillantes de emoción. Había dado el paso más difícil, revelar la verdad públicamente. Ahora comenzaba el verdadero trabajo: reconstruir la confianza, sanar las heridas, crear una familia unida de los fragmentos que Fernando dejó atrás. Los meses siguientes fueron de transformación profunda. La revelación pública sobre Patricia y Miguel tuvo repercusiones que se extendieron más allá de nuestra familia inmediata. En mi parroquia, las señoras del grupo de oración me trataban con una mezcla de compasión y curiosidad. Algunas admiraban mi valentía al revelar la verdad, otras murmuraban sobre el escándalo en voz baja. Decidí abordar el tema directamente. Durante nuestra siguiente reunión de oración, compartí la historia completa con las 18 mujeres que habían sido mis compañeras espirituales durante décadas. Les mostré las cartas de Fernando, les hablé sobre Patricia y Miguel, les expliqué mi proceso de perdón. ¿Cómo puedes perdonar algo así?, me preguntó Remedios, una mujer de mi edad que había sido mi amiga por 40 años. 52 años de mentiras. Yo estaría furiosa. Estuve furiosa, admití honestamente. Pero la furia no me devuelve el tiempo perdido ni resucita a Fernando para que pueda confrontarlo. Lo único que puedo controlar es cómo respondo ahora. Puedo elegir la amargura o puedo elegir el crecimiento. Elegí crecer. Mis palabras resonaron con algunas de las mujeres. Otras necesitaban más tiempo para procesar. Aprendí que no podía controlar las reacciones de los demás, solo las mías propias. Esta fue una lección importante para alguien como yo, que siempre había intentado controlar cada aspecto de su vida. En diciembre,
organicé un evento especial. Alquilé el salón parroquial e invité a toda la familia extendida, incluidos los Martínez y los Solís. El propósito: anunciar el lanzamiento de la Fundación Fernando Martínez, dedicada a apoyar artesanos mexicanos en situación vulnerable. Patricia y yo habíamos trabajado intensamente en la propuesta. Usaríamos la herencia de Fernando como capital semilla para expandir el modelo de la Galería de Patricia a otras ciudades. Miguel administraría la parte comercial, asegurando que los artesanos recibieran precios justos y acceso a mercados internacionales. Sofía dirigiría la presencia digital y marketing. La noche del anuncio, el salón estaba lleno. Además de la familia, invité a periodistas locales, funcionarios municipales y representantes de comunidades artesanales. Había montado una exposición con piezas de los artesanos que Patricia ya apoyaba, textiles oaxaqueños vibrantes, barro negro brillante, alebrijes fantásticos. Comencé mi discurso con una confesión: durante 71 años, creí que conocía a mi esposo completamente. Descubrir que guardaba un secreto tan grande me destrozó inicialmente. Pero ese secreto también reveló algo hermoso: Fernando dedicó décadas de su vida ayudando silenciosamente a personas necesitadas. Usó su inteligencia financiera no para enriquecerse, sino para elevar a otros. Esta fundación es mi forma de asegurar que su legado continúe. No el legado del secreto, sino el legado de generosidad, de justicia social, de compromiso con el arte y cultura mexicanos. Los invito a unirse a este esfuerzo, a transformar una historia de dolor en una historia de esperanza. La respuesta fue abrumadora. Varias personas ofrecieron donaciones inmediatas. Un empresario local propuso proporcionar espacio de almacén sin costo durante el primer año. Una universidad ofreció pasantías para estudiantes interesados en administración de arte y cultura. Javier, el hermano de Fernando, quien inicialmente había sido el más hostil hacia Patricia, se acercó después del evento. Elena, dijo con voz ronca, me disculpo por mi reacción inicial. He tenido tiempo de reflexionar. Fernando hizo lo que creyó correcto, y tú estás haciendo lo mismo ahora. Cuenten con mi apoyo para la fundación. Su disculpa significó más de lo que él podía imaginar. Si Javier, el más conservador y tradicional de los hermanos Martínez, podía aceptar esta nueva realidad, había esperanza para una verdadera reconciliación familiar. La Fundación Fernando Martínez se lanzó oficialmente en enero. Abrimos nuestra primera galería en Oaxaca, en asociación con cooperativas de tejedoras zapotecas. Patricia viajaba constantemente, estableciendo relaciones con artesanos, negociando contratos justos, asegurando calidad. Miguel expandió su red de exportación, conectando a los artesanos con compradores en Estados Unidos y Europa. Sofía creó un sitio web hermoso que contaba la historia de cada artesano, mostrando no solo sus productos sino sus vidas, sus comunidades, sus tradiciones. Las ventas superaron nuestras proyecciones más optimistas. Los artesanos reportaban ingresos triplicados en solo 3 meses. En febrero, recibí una carta de una tejedora de Teotitlán del Valle. Escribió: señora Elena, gracias a su fundación, pude pagar la operación de mi esposo que estuvo enfermo durante años. Ahora puedo mantener a mis hijos en la escuela. Usted y el señor Fernando son ángeles en mi vida. Guardé esa carta en el mismo cajón donde conservaba la carta de despedida de Fernando. Eran 2 legados, uno de secretos dolorosos, otro de esperanza transformadora. Ambos eran parte de la verdad completa de quien fue mi esposo. En marzo, Patricia organizó un evento especial en San Miguel de Allende, una exposición de arte que celebraba la familia en todas sus formas complejas. Invitó a artistas a crear piezas inspiradas en sus propias historias familiares. El resultado fue una colección emotiva que exploraba temas de secretos, perdón, reconciliación y amor. Una de las piezas que más me impactó fue un tríptico de pinturas al óleo. El primer panel mostraba una familia aparentemente perfecta posando para un retrato formal. El segundo panel revelaba las grietas bajo la superficie, secretos escritos en texto pequeño entre las figuras. El tercer panel mostraba la misma familia, ahora menos perfecta pero más auténtica, abrazándose con sus imperfecciones visibles. Esa es nuestra historia, le dije a Patricia mientras contemplábamos la obra juntas. Ella asintió, lágrimas rodando por sus mejillas. Sí. Y mira qué hermosa es en su honestidad imperfecta. Miguel trajo a Lucas y Valentina a visitar Puebla en abril. Los niños corrían por mi patio, llenándolo de risas y energía. Sofía jugaba con ellos,
inventando historias de aventuras. Ver a mi nieta interactuar con sus primos me llenaba de una alegría que no había sentido en años. Una tarde, mientras preparaba chocolate caliente para los niños, Lucas me preguntó, ¿por qué el bisabuelo Fernando nunca nos conoció? Era una pregunta inocente, pero cargada de complejidad. Me senté a su nivel, mirándolo a los ojos. El bisabuelo Fernando cometió errores, como todos los adultos hacemos. Pero también hizo cosas muy buenas. Y aunque no pudo conocerte en persona, estoy segura de que desde el cielo está feliz de saber que ahora todos somos una familia. Mi respuesta pareció satisfacerlo. Corrió a jugar con Valentina, dejándome reflexionando sobre cómo explicamos el pasado complicado a las nuevas generaciones. Decidí que la honestidad era mejor que la perfección fabricada. Estos niños crecerían sabiendo que las familias son complejas, que el amor puede coexistir con errores, que el perdón es posible. En mayo, la fundación recibió reconocimiento nacional. Un artículo en un periódico importante destacó nuestro modelo de comercio justo y apoyo comunitario. Entrevistaron a Patricia, Miguel y a mí. Durante mi entrevista, el periodista preguntó, ¿se arrepiente de haber revelado públicamente el secreto de su esposo? Pensé cuidadosamente antes de responder, no me arrepiento. Los secretos tienen poder solo en la oscuridad. Al traer la verdad a la luz, le quitamos ese poder destructivo. Mi esposo vivió dividido entre dos mundos. Yo me niego a continuar esa división. Prefiero una verdad dolorosa que una mentira cómoda. La publicación del artículo trajo más atención a la fundación. Recibimos solicitudes de comunidades artesanales en todo México. Tuvimos que contratar personal adicional. Carolina, la esposa de Miguel, dejó su trabajo anterior para unirse como directora de operaciones. La fundación se estaba convirtiendo en algo más grande de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. En junio, organizamos un evento especial en Puebla, una cena de gala para recaudar fondos. Vendimos 200 boletos. El evento se realizó en un hotel histórico del centro. Montamos una subasta silenciosa con piezas donadas por los artesanos de la fundación. La noche fue un éxito rotundo, recaudando más de $500,000. Durante la cena, pedí un momento de silencio en honor a Fernando. Mientras todos inclinaban sus cabezas, hablé. Fernando Martínez fue un hombre de contradicciones. Amó profundamente pero también ocultó verdades importantes. Fue generoso pero también cauteloso. Ayudó a muchos pero temía el juicio de otros. Era humano, con todas las complejidades que eso implica. Esta fundación es nuestro compromiso de continuar sus buenas acciones mientras aprendemos de sus errores. Brindemos por su memoria y por el futuro que estamos construyendo juntos. El brindis fue emotivo. Vi lágrimas en muchos ojos, incluyendo los míos. Pero no eran lágrimas de tristeza pura, sino de algo más complejo, gratitud mezclada con dolor, esperanza mezclada con melancolía, amor mezclada con aceptación de la imperfección. Esa noche, de regreso en mi casa, saqué todas las fotografías de Fernando. Las esparcí sobre la mesa del comedor y las miré con ojos nuevos. Ya no buscaba evidencia de su traición. En su lugar, buscaba señales de su humanidad, la sonrisa cansada que ahora entendía venía de vivir dos vidas, los ojos que miraban al horizonte quizás añorando una realidad más simple, las manos que me tomaban pero que también sostenían otros secretos. Te perdono, Fernando, susurré a las fotografías. Y más importante, me perdono a mí misma por no haber sido alguien con quien pudieras compartir toda tu verdad. Ambos fuimos imperfectos en este matrimonio. Pero también fuimos amados y amantes. Y eso, al final, es lo que más importa. Guardé las fotografías nuevamente, pero esta vez con paz en mi corazón. Un año después de aquella primera noche cuando el celular de Sofía iluminó mi cocina con un mensaje imposible, me encontraba de pie en el patio de la Casa del Almendro en San Miguel de Allende. Era noviembre nuevamente, y estábamos preparando una celebración especial para el Día de los Muertos. Pero este año sería diferente. Este año, el altar para Fernando incluiría fotos de ambas familias, unidos finalmente en memoria y amor. La transformación en mi vida había sido profunda. Ya no vivía permanentemente en Puebla. Dividía mi tiempo entre mi casa ancestral y un pequeño apartamento que renté en San Miguel de Allende, cerca de la galería. Esta flexibilidad me permitía trabajar de cerca con Patricia en la fundación mientras mantenía mis raíces en la ciudad donde pasé la mayor parte de mi vida.
Sofía se había mudado permanentemente a San Miguel. A sus 26 años, había encontrado su propósito dirigiendo las comunicaciones y marketing de la fundación. Su trabajo había atraído atención internacional. Una revista de arte europea publicó un artículo extenso sobre nuestro modelo de comercio justo, destacando el liderazgo de una joven comprometida con preservar tradiciones mientras abrazaba la innovación. Patricia y yo nos habíamos vuelto inseparables. Las hermanas que debimos ser desde el principio, pero que el destino y las decisiones humanas mantuvieron separadas durante décadas. Cada día descubríamos nuevas similitudes, ambas amábamos el chocolate caliente con canela, ambas teníamos la costumbre de cantar mientras cocinábamos, ambas éramos tercas cuando creíamos en algo. Fernando debe estar riéndose en el cielo, decía Patricia a menudo, viendo cómo sus dos mujeres más importantes finalmente se encontraron. La fundación había crecido más allá de nuestras expectativas más optimistas. Teníamos ahora galerías en 5 ciudades: Oaxaca, Guanajuato, Chiapas, Michoacán y Ciudad de México. Trabajábamos directamente con 43 comunidades artesanales, beneficiando a más de 500 familias. Los artesanos reportaban mejoras significativas en su calidad de vida, niños que podían asistir a mejores escuelas, acceso a atención médica, mejoras en sus talleres y hogares. Miguel había demostrado ser un líder nato. Su negocio de exportación se había integrado completamente con la fundación, creando un modelo empresarial sostenible que otros emprendedores sociales estaban estudiando y replicando. Él viajaba constantemente, representando a la fundación en conferencias internacionales, estableciendo nuevas conexiones comerciales, siempre con la humildad que Fernando le había inculcado. Carolina y él habían tenido otro bebé en agosto, una niña que nombraron Elena Patricia, en honor a su abuela y su tía abuela. Cuando Miguel me pidió permiso para usar mi nombre, lloré de emoción. La bebé representaba la nueva generación, nacida en una familia unida, sin secretos que la dividieran. Lucas y Valentina habían crecido considerablemente en un año. Lucas, ahora de 6 años, mostraba talento artístico, pasando horas en la galería dibujando las piezas de los artesanos. Valentina, de 4 años, era una conversadora incansable que preguntaba sobre todo. Ambos me llamaban Abuela Elena, un título que nunca pensé tener de esta manera, pero que abracé con todo mi corazón. La familia Martínez, después de meses de ajuste, había aceptado mayormente la nueva realidad. Javier se había vuelto un defensor activo de la fundación, usando sus conexiones empresariales para abrir puertas. Rosa visitaba a Patricia mensualmente, compensando décadas de hermandad perdida. Los primos más jóvenes habían integrado a Miguel en sus círculos sociales, incluyéndolo en reuniones familiares como si siempre hubiera estado allí. Claro, no todos aceptaron con la misma gracia. Algunos familiares distantes seguían manteniendo su distancia, incómodos con la complejidad de la situación. Aprendí a aceptar esto sin amargura. No podía controlar las reacciones de otros, solo podía vivir mi propia verdad con integridad. Mi grupo de oración en la parroquia había evolucionado también. Varias mujeres, inspiradas por mi historia, habían comenzado a compartir sus propios secretos familiares guardados durante años, hijos dados en adopción y nunca mencionados, matrimonios anteriores escondidos, identidades sexuales reprimidas. Mi vulnerabilidad había creado un espacio seguro para que otras fueran vulnerables también. Nuestras reuniones se transformaron de sesiones de oración superficiales a profundos encuentros de sanación y autenticidad. El padre Miguel había sido fundamental en este proceso. En sus homilías, ocasionalmente compartía reflexiones sobre el perdón, la aceptación y la complejidad humana. Sin mencionar nombres específicos, usaba nuestra historia como ejemplo de cómo la gracia puede transformar el dolor en propósito. Su apoyo había validado mi decisión de revelar la verdad públicamente. En el altar que montamos ese Día de los Muertos, colocamos la fotografía central de Fernando, no la imagen retocada de nuestro aniversario, sino una foto más natural, sin pose, donde él sonreía genuinamente mientras trabajaba en su escritorio. Alrededor de su imagen, colocamos fotos de ambas familias, su infancia con sus padres en Puebla, su juventud conmigo, sus momentos secretos con Patricia y Miguel, sus últimos años como abuelo de Sofía. Era un mosaico completo de su vida, sin editar, sin esconder. Las ofrendas incluían sus platillos favoritos, mole poblano, tamales de dulce, pan de muerto, y su chocolate caliente especial con una pizca de chile. También colocamos objetos significativos, su antigua pluma fuente que usaba para firmar documentos importantes, la fotografía que guardaba en su cartera de nuestra boda,
y una pieza de barro negro que fue la primera que Patricia vendió en su galería con la ayuda de Fernando. Los pétalos de cempasúchil formaban un camino desde la calle hasta el altar, guiando el espíritu de Fernando de regreso a nosotros, aunque fuera por una noche. El aroma del copal llenaba el aire. Velas votivas creaban un resplandor cálido en el patio ahora oscurecido. Toda la familia reunida, Martínez y Solís, juntos finalmente. Más de 40 personas llenaban el espacio. Los niños jugaban entre las decoraciones mientras los adultos compartían historias de Fernando. Algunos recordaban al contador responsable y serio. Otros recordaban al benefactor secreto y generoso. Todos los recuerdos eran verdaderos, todas las facetas eran parte del hombre completo. Patricia compartió una historia que nunca había contado públicamente. Cuando Arturo, mi esposo, estaba muriendo de cáncer, Fernando vino a visitarnos. Arturo sabía que su tiempo era limitado y le pidió a Fernando que prometiera cuidar de Miguel y de mí. Fernando, con lágrimas en los ojos, prometió que siempre estaríamos protegidos. Y cumplió esa promesa hasta su último día. Miguel añadió su propia memoria. El tío Fernando me dijo una vez que el carácter de un hombre se mide no por lo que hace cuando otros están mirando, sino por lo que hace cuando nadie ve. Él ayudaba porque era correcto hacerlo, no para ganar reconocimiento. Ese es el hombre que quiero honrar esta noche. Cuando fue mi turno de hablar, me sentí sorprendentemente tranquila. Fernando fue un hombre de contradicciones que nunca resolvió completamente. Pero en este año de descubrimiento y sanación, he llegado a entender que la perfección es una ilusión. Todos vivimos con contradicciones. Lo que importa es si permitimos que esas contradicciones nos paralicen o si las usamos como oportunidades para crecer. Cuando descubrí el secreto de Fernando, tuve una elección: podía enfocarme en la traición o podía enfocarme en el amor. Elegí el amor. No el amor ciego que ignora las faltas, sino el amor maduro que acepta la totalidad de una persona, incluyendo sus errores y sus virtudes. Este altar representa esa elección. No es un altar para un santo, sino para un hombre real quien amó imperfectamente pero sinceramente. Un hombre que cometió errores pero también hizo mucho bien. Un hombre que nos dejó un legado complicado, pero al final, un legado de amor. Después de los discursos, compartimos comida y bebida. La conversación fluía naturalmente entre generaciones y entre las dos ramas de la familia. Los primos intercambiaban números telefónicos y hacían planes para reunirse. Los niños se perseguían entre las piernas de los adultos. La música de mariachi sonaba desde un altavoz, llenando la noche con melodías melancólicas y alegres a la vez. Más tarde, cuando la mayoría de los invitados se habían ido, me quedé sola frente al altar. La brisa nocturna hacía bailar las llamas de las velas. Cerré los ojos y me imaginé a Fernando allí, sonriendo con esa mezcla de alivio y gratitud. Imaginé que finalmente estaba en paz, liberado del peso de sus secretos. Cumplí mi promesa, amor mío, susurré. Encontré tu verdad. Perdoné tu silencio. Uní a tu familia. Continué tu legado. Y en el proceso, me encontré a mí misma de formas que nunca esperé. Sentí una mano en mi hombro. Era Patricia, acompañada por Sofía. Las tres nos abrazamos frente al altar, 3 generaciones de mujeres fuertes unidas por el amor de un hombre imperfecto. ¿Crees que está en paz ahora?, preguntó Sofía suavemente. Miré el altar, las fotografías, las ofrendas, la familia reunida. Sí, respondí con certeza. Y yo también estoy en paz. Finalmente. En los meses siguientes, la fundación continuó prosperando. Lanzamos un programa educativo que enseñaba a jóvenes artesanos no solo técnicas tradicionales sino también habilidades empresariales modernas. Establecimos una cooperativa de mujeres tejedoras en Chiapas que se había vuelto el orgullo de su comunidad. Inauguramos una tienda en línea que permitía a clientes internacionales comprar directamente de los artesanos. Mi vida personal también floreció. Desarrollé amistades profundas con artesanas de las comunidades que visitábamos. Aprendí técnicas de teñido natural de una maestra tejedora en Teotitlán del Valle. Una ceramista de Tonalá me enseñó a moldear barro. Mis manos, que durante décadas solo habían conocido tareas domésticas, ahora creaban belleza. Patricia y yo comenzamos a viajar juntas, visitando no solo las comunidades de la fundación sino también lugares que Fernando amaba pero nunca pudimos explorar juntos. Fuimos a Guanajuato, la ciudad natal de Patricia, donde ella me mostró la humilde casa donde creció.
Visitamos San Cristóbal de las Chiapas, caminando sus calles empedradas, admirando sus iglesias coloniales. Cada viaje era una aventura, una celebración de nuestra hermandad tardía pero genuina. Una tarde, mientras tomábamos café en una terraza con vista a los volcanes cerca de Puebla, Patricia me hizo una pregunta profunda: ¿alguna vez te arrepientes de haber investigado? ¿Preferirías haber ignorado aquellos mensajes misteriosos y mantenido tu imagen perfecta de Fernando? Pensé cuidadosamente antes de responder. No. Porque esa imagen perfecta era una prisión tanto para él como para mí. Él vivía temiendo que yo descubriera su humanidad. Yo vivía intentando mantener una perfección que nunca existió realmente. La verdad, por dolorosa que fuera inicialmente, nos liberó a ambos. A él de la culpa que cargó hasta su muerte, a mí de las ilusiones que me impedían vivir plenamente. Además, continué, sin esa investigación, nunca te habría conocido. Nunca habría encontrado a Miguel, a Carolina, a los niños. Nunca habría creado la fundación. Mi vida ahora es más rica, más compleja, más auténtica de lo que era antes. Y aunque duela admitirlo, probablemente soy más feliz ahora, como viuda que conoce la verdad completa, que lo que fui durante años de matrimonio que desconocía la mitad de la historia. Patricia asintió pensativamente. Fernando siempre decía que eras la mujer más fuerte que conocía. Ahora entiendo por qué. Tu fortaleza no viene de mantener la perfección, sino de tu capacidad para enfrentar la imperfección y transformarla en algo hermoso. En mi cumpleaños 73, la familia organizó una fiesta sorpresa en la casa del almendro. Cuando entré al patio, decorado con globos y papel picado, más de 60 personas gritaron «¡sorpresa!». Me sentí abrumada por la cantidad de amor en ese espacio. Miguel presentó un regalo especial, un libro encuadernado a mano que él y Sofía habían creado. Contenía la historia completa de Fernando, Patricia y nuestra familia, documentada con fotografías, cartas y testimonios de todos los que lo conocieron. No era una geografía, sino un retrato honesto de un hombre complejo que amó mucho y también cometió errores. Este es tu legado, abuela, dijo Sofía al entregarme el libro. No solo el legado de Fernando, sino tu legado también. La historia de cómo tomaste dolor y lo transformaste en propósito. Queremos que futuras generaciones conozcan esta historia, para que sepan que las familias pueden sanarse, que el perdón es posible, que el amor es más fuerte que los secretos. Esa noche, mientras todos celebraban a mi alrededor, me alejé por un momento al jardín tranquilo de la galería. Me senté bajo el almendro centenario que daba nombre al lugar. La luna llena iluminaba las hojas plateadas. Respiré profundamente, sintiendo gratitud por el viaje que había recorrido. Hace un año, yo era una viuda que vivía con la ilusión de un matrimonio perfecto. Hoy era una mujer completa que había enfrentado verdades dolorosas y emergido más fuerte. Era hermana, tía, abuela extendida. Era líder de una fundación que cambiaba vidas. Era amiga de artesanos en comunidades remotas. Era ejemplo de resiliencia para mi grupo de oración. Pero más importante, era auténtica. Ya no escondía, ya no fingía, ya no mantenía máscaras de perfección. Y en esa autenticidad, encontré una paz que nunca conocí durante décadas de proyectar una imagen inmaculada. Los mensajes misteriosos que comenzaron este viaje habían sido el regalo final de Fernando. No porque él los enviara desde el más allá, sino porque dejó las pistas necesarias para que yo descubriera la verdad cuando estuviera lista. Miguel fue simplemente el mensajero, cumpliendo el último deseo de un hombre que finalmente encontró el valor para ser conocido completamente, aunque fuera después de su muerte. Regresé a la fiesta y encontré a Patricia buscándome con la mirada. Cuando nuestros ojos se encontraron, ella sonrió y alzó su copa en un brindis silencioso. Yo alcé la mía en respuesta. No necesitábamos palabras. Las hermanas que el destino separó pero que el amor finalmente reunió, celebrando la vida en toda su hermosa complejidad. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi diario personal: hoy cumplo 73 años. He vivido la mayoría de mi vida. Pero siento que mi vida verdadera, mi vida auténtica, apenas está comenzando. Fernando me enseñó, sin intención, que nunca es demasiado tarde para abrazar la verdad completa. Que el perdón no es debilidad sino la mayor fortaleza. Que las familias se definen no por la sangre o la perfección, sino por el amor y la voluntad de aceptarnos mutuamente con todas nuestras imperfecciones. Si pudiera enviarle un mensaje al cielo, le diría: gracias, Fernando.
por amarme imperfectamente. Por dejarme las claves para encontrar tu verdad. Por darme una familia extendida que nunca supe que necesitaba. Por enseñarme que el verdadero amor no es pretender que alguien es perfecto, sino amar la totalidad de quien realmente son. Y gracias por liberarme. Porque al morir con tu secreto intacto pero las pistas dejadas atrás, me diste la oportunidad de elegir. Pude haber cerrado esa caja azul y nunca mirar atrás. Pero elegí buscar, enfrentar, perdonar y crecer. Y esa elección me transformó de una viuda viviendo en el pasado a una mujer abrazando plenamente el presente y construyendo un futuro lleno de propósito. Cerré mi diario y apagué la luz. La luna brillaba a través de la ventana, iluminando la fotografía de Fernando que mantenía en mi buró. Ya no era una reliquia de dolor, sino un recordatorio de todo lo que habíamos compartido, tanto lo conocido como lo descubierto. Mañana continuaría el trabajo de la fundación. Visitaríamos una nueva comunidad en Guerrero. Patricia y yo lideraríamos el equipo, con Miguel manejando la logística y Sofía documentando todo para las redes sociales. Era trabajo significativo, transformador, gratificante. Pero esta noche, simplemente me permití sentir paz. El viaje que comenzó con un mensaje de texto misterioso a medianoche había terminado en un lugar que nunca podría haber imaginado, no en tragedia, sino en renovación. No en división, sino en unidad. No en amargura, sino en esperanza. Cerré los ojos y soñé con el futuro, más galerías, más artesanos apoyados, más familias transformadas. Soñé con Lucas y Valentina creciendo en una familia que valora la honestidad sobre la perfección. Soñé con Elena Patricia, la bebé que llevaba mi nombre, creciendo en un mundo donde los secretos familiares son cosa del pasado. Y soñé con Fernando, finalmente en paz, sonriendo desde donde quiera que estuviera, satisfecho de que su vida imperfecta había inspirado algo hermoso. Su legado no fue la mentira que vivió, sino el amor que sembró y que continuaba floreciendo mucho después de su partida. La vida continúa, con toda su complejidad y belleza. Y yo, Elena Martínez, viuda, hermana, abuela, líder de fundación, y mujer finalmente libre para ser completamente auténtica, estoy lista para cada nuevo capítulo que viene.